Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero, os deseo un feliz, próspero y sobre todo sano 2021. Ojalá podamos recuperar la normalidad más pronto que tarde. Este es el primer vídeo del año nuevo y quería que fuera algo especial. Y resulta que este 2021 es un año jacobeo. Entonces, hablar de años jacobeos es hablar del apóstol Jacob, a quien nosotros conocemos como Santiago, y de su camino. Cada vez que tengo que hablar del camino de Santiago, la verdad es que me cuesta bastante encontrar las palabras de tan maravilloso, profundo y hermoso que es. Pero voy a poner todo mi esfuerzo en intentar explicar qué es el Camino de Santiago y qué son los años jacobeos como este 2021 que empieza ya. Así que muchísimas gracias por acompañarme una semana más. Bienvenidos a un nuevo año. Soy César y esto sigue siendo el Centro Ultrella. Ayer por la tarde se realizó el primer ritual del Año Santo compostelano, la apertura de la Puerta Santa, el momento en el que comienza de manera oficial el Jacobeo. Este ritual consiste en que el arzobispo de Santiago de Compostela procede a abrir esa puerta situada en la parte posterior de la Catedral de Santiago, que da a la Plaza de la Quintana. Con un martillo de plata, el arzobispo golpea 3 veces el muro que tapia la Puerta Santa como un símbolo de la dureza del camino que lleva hasta allí. Tras este ritual, el arzobispo pide al apóstol permiso para entrar y a continuación se derriba el muro. La Puerta Santa queda abierta los 12 meses siguientes y, según demanda la tradición, todos los peregrinos que lleguen a Santiago de Compostela deben utilizar esa puerta para acceder a la catedral. Este año jacobeo 2021 va a llevar probablemente a miles de peregrinos a Santiago y la Xunta de Galicia ha organizado conciertos, exposiciones, congresos, charlas y encuentros sobre las distintas rutas del Camino de Santiago. Pero nos podemos preguntar, y es más, debemos preguntarnos, ¿por qué todo esto? Bueno, antes de nada hay que aclarar qué es un año jacobeo, también llamado año santo o año jubilar. Se denomina así al año cuya festividad del apóstol Santiago, de Santiago Apóstol, es decir, el 25 de julio, cae en domingo, tal y como estableció el Papa Calixto II en el año 1126, coincidiendo además con la colocación de la última piedra de la catedral compostelana. Si en un año jacobeo se realiza la peregrinación a Santiago de Compostela y se visita la tumba del apóstol en la Catedral de Santiago, los peregrinos reciben la indulgencia plenaria, es decir, el perdón de todos los pecados cometidos y confesados hasta ese momento. A esto la Iglesia Católica lo llama ganar el jubileo, algo que solo puede hacerse en 5 ciudades del mundo, a saber, Compostela, Roma, Jerusalén, Santo Toribio de Liébana y Caravaca de la Cruz. Pero eso sí, para ganar el jubileo hay que cumplir una serie de requisitos. El primero, visitar la tumba del apóstol en la Catedral de Compostela, rezar alguna oración y pedir por las intenciones del Papa y recibir los sacramentos de la confesión y la comunión en los 15 días anteriores o posteriores a la visita de la catedral. Además, lógicamente, se recomienda asistir a la misa de la Catedral de Santiago durante la visita de la catedral. Pero claro, todo esto, todo lo que se monta en torno al año jacobeo, ¿no? al año santo, está ineludiblemente ligado al Camino de Santiago y al propio Santiago, el apóstol Jacob el Mayor. Vamos a ver primero un poquito de la historia del camino en sus múltiples rutas. Tenemos el camino francés, el camino primitivo, el camino de invierno, el camino inglés o camino del norte, el camino portugués o de la costa. En fin, hay varias rutas, varias formas de llegar a Santiago de Compostela. ¿Cómo surge todo esto? ¿Por qué se peregrina a Santiago de Compostela? ¿Desde cuándo? ¿No?
Bueno, pues la tradición de la presencia del cuerpo de Santiago Apóstol no aparece en Hispania hasta finales del siglo VII, es decir, en los últimos años del dominio visigodo, que por cierto, los visigodos eran arrianos, que es una de las primeras herejías oficiales de la Iglesia Católica. Por lo tanto, la expansión de las ideas cristianas jacobeas no se va a desarrollar en Hispania, sino bajo dominio árabe. Claro, no es de extrañar, por tanto, que importantes figuras de la tradición mitológica cristiana, en lo que más tarde sería conocido como España, se fraguaran en el contexto de Al-Ándalus. El caso del patrón de la ciudad de Madrid, San Isidro, es seguramente el ejemplo más característico, ¿no? Sin embargo, el punto de inflexión más notable de la leyenda jacobea en los reinos hispanos se va a dar un poquito más tarde, en el siglo IX. Alrededor del 813 aproximadamente, en tiempos de Alfonso II el Casto, el rey de Asturias, un ermitaño cristiano llamado Payo, es decir, Pelayo, contactó con Teodomiro, que en aquel entonces era el obispo gallego de la ciudad de Iria Flavia, que es donde supuestamente ahora se encuentra Santiago de Compostela, ¿no? Entonces, este ermitaño, Pelayo, había visto unas extrañas luces flotando sobre un monte. Entonces Teodomiro y Payo siguieron esas luces hasta que dieron con una tumba. Una tumba aparentemente de origen romano que contenía un cuerpo decapitado con la cabeza bajo el brazo. Inmediatamente dan noticia de ese descubrimiento al rey Alfonso, quien no duda en atribuir ese cuerpo al apóstol Santiago, ordenando edificar una iglesia encima de la tumba que es la antecedente de la actual catedral de Santiago de Compostela. De hecho, el término Compostela proviene del latín campus stellae, literalmente el campo de estrellas, debido a las luces que revelaron al ermitaño dónde se encontraba la tumba. Y es interesante porque estas luces que vio Pelayo danzar sobre el monte podrían estar directamente relacionadas con el fenómeno de los fuegos fatuos, tan característicos de las culturas gaélica y eslava. No olvidemos la profunda raigambre celta que había en Hispania en aquellos momentos. Sea como fuere, lo cierto es que el hallazgo de la supuesta tumba de Santiago no pudo venirle mejor al rey asturiano. Gracias a ello pudo aglutinar todos sus territorios como un solo reino, bajo la especial protección del apóstol. No podemos dejar de considerar que Santiago fue uno de los discípulos elegidos, entre comillas, de Cristo, pertenecientes a su círculo interno, aquel que había estado con el Maestro en los momentos más importantes junto con Pedro y Juan. Pero a Pedro ya se lo había apropiado la Iglesia de Roma, convirtiéndolo en el primer papa y por lo tanto líder de la Iglesia Universal con sede en el Vaticano. Juan, por su parte, era el redactor del Apocalipsis y del cuarto Evangelio, y su cuerpo estaba perdido en algún lugar del remoto Éfeso. Pero sobre Santiago nadie sabía nada, y la leyenda de que había estado predicando en Hispania fue ganando fuerza, como hemos dicho, en el siglo VIII. De manera que en el siglo IX el rey Alfonso tuvo la suerte, entre comillas, de encontrar la tumba de Santiago en Iria Flavia y le sirvió para algo más, ya que pudo cristianizar muy fácilmente uno de los puntos fuertes del paganismo que aún había en estos reinos, que era la llamada Vía del Finisterre. Esta Vía del Finisterre era una ruta seguida tradicionalmente por muchos pueblos celtas, estamos hablando de la Edad del Bronce, que viajaban desde sus lugares de origen hasta el supuesto fin de la Tierra, aunque hoy sabemos que esas peregrinaciones hasta el lugar donde el sol moría se repetía desde el Neolítico y que los pueblos de la antigüedad hasta los romanos levantaban numerosos altares dedicados al sol. Es lo que los romanos llamaron el Ara Solis, ¿no? El altar del sol, toda la idea de el mundo de ultratumba, el lejano occidente, que era el reino de la muerte y también del renacimiento. Entonces, los celtas, en el primer milenio de nuestra era, recorrían toda Europa para llegar a estos lugares, donde celebraban sus matrimonios y rituales. Todo ello, además, estaba vinculado
con su dios Lugh, que era el dios del sol y la luz, y con su muerte en el lugar más remoto de Occidente, solamente para, insisto, volver a resucitar en Oriente. De hecho, vestigios de este pasado ceremonial celta se encuentran todavía a día de hoy vinculados al dios en muchas zonas de Galicia, como por ejemplo la ciudad de Lugo, con su comarca y provincia homónimas, ¿no? Lugo viene del dios Lugh, por poner un ejemplo. Entonces, esta ruta de peregrinaje precristiano se convirtió entonces en el Camino de Santiago o ruta jacobea, transformándose Compostela en el tercer núcleo de peregrinaje medieval y el más importante, superando en varios miles a Roma o a Jerusalén. Por supuesto, el Camino de Santiago tiene muchísimo simbolismo, tiene muchísimo significado, es fundamental para la vida de millones de personas, sobre todo de toda Europa, pero también de gran parte de Latinoamérica. Miles de peregrinos viajan hasta Santiago de Compostela y este año 2021 es aún más especial para ellos precisamente por esta cuestión de la indulgencia plenaria. Entonces, hemos planteado aquí muy brevemente un poquito de la historia de Santiago de Compostela y de su camino, el principio de los orígenes, y Santiago de Compostela queda, por lo tanto, el lugar al que se van a dirigir este año miles de peregrinos. No obstante, en toda esta historia que hemos contado aquí ha quedado un interrogante importante y si habéis estado atentos os habréis dado cuenta de cuál es. Os animo a que me dejéis la respuesta en los comentarios para en un próximo vídeo hablar sobre ella. Y ahora quiero contaros algo que no tiene nada que ver con esto que hemos estado hablando. Como estamos próximos a Reyes, es posible que todavía os estéis quebrando la cabeza con respecto a qué regalar a vuestros seres queridos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad fundada sobre la acumulación de cosas materiales y es probable que a estas alturas ya vuestros familiares y amigos tengan de absolutamente todo. Entonces yo os pregunto, ¿por qué no variar este año y regalarles una experiencia? Si disfrutáis de estos vídeos y os interesan estos temas y creéis que a alguien de vuestro entorno puede interesarles también, os ofrezco una alternativa a los regalos tradicionales de Reyes, que es regalarles curso o una visita guiada. Como sabéis, los que me venís acompañando bastante tiempo, yo soy profesor y guía turístico especializado en simbología religiosa. Y este año te ofrezco, querido amigo, querida amiga, mis servicios de una manera muy especial. Vamos por partes. El curso de la historia de la Biblia puedo entender que sea abrumador al principio. Por eso te ofrezco la posibilidad de asistir a las clases sobre un libro de la Biblia, el que quieras, o sobre un bloque. Por ejemplo, imagina que conoces a alguien a quien le interesaría muchísimo saber quién escribió, en qué circunstancias, cuándo, para quién y con qué objetivo el libro del Apocalipsis, o los Hechos de los Apóstoles, o Ruth, o el Génesis, o que le interesa saber la historia detrás de la Torá o de los Evangelios. Bueno, pues ahora tiene esa posibilidad. Una o más clases particulares conmigo sobre aquello que le interese. Si nos vamos a los cursos de mitología, el regalo de Reyes que puedes ofrecerle es la suscripción, bien a un trimestre, que son unas 7 clases aproximadamente, o bien un tema concreto, la creación del mundo y los panteones, los relatos heroicos, el tema del Mesías, el alma y la muerte, es decir, hay varios temas para escoger y dependiendo de los intereses de la persona en la que estés pensando, pues puede optar a unos o a otros. Porque tanto en Occidente como en Oriente comparamos varias mitologías sobre estos grandes temas arquetípicos. Y por último, si vives en Madrid, un buen regalo de Reyes puede ser una visita guiada por las grandes obras maestras del Museo del Prado, por las esculturas del Parque del Retiro o por la Basílica y la Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial. Todas las rutas están enfocadas a descubrir la simbología de estos lugares y siempre, por supuesto, con las más estrictas medidas de seguridad. Si también vivís fuera de Madrid o en Madrid, pero no queréis desplazaros,
pues no hay ningún problema. También os ofrezco visitas virtuales a través de Zoom en las que sacrificamos el estar presente en esos lugares a cambio de obtener planos detalle de determinados elementos simbólicos, iconográficos, que resulta difícil apreciar a simple vista. Y además lo hacemos desde la comodidad de nuestros hogares. Entonces hay para todos los gustos y vamos a aprender cosas que difícilmente os van a contar en las guías turísticas tradicionales. Así que ya lo sabes, amigo, amiga, si estás buscando un regalo de Reyes diferente, pues un encuentro en directo con el simbolismo puede ser una gran experiencia para ti o para algún ser querido. Si deseáis más información, sea bien de contenidos, bien de precio, pues ya sabéis dónde encontrarme. Y antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón todos los que habéis apoyado al canal, los que os habéis suscrito, los que le habéis dado like, los que habéis compartido los vídeos, porque me ayudáis a crecer en YouTube y también a mantener viva la esperanza de que todavía hay personas a las que os interesa el pensamiento simbólico. Así que, de verdad, muchísimas gracias un año más por estar ahí, al otro lado. Que tengáis un feliz año jacobeo, cuidaos mucho y hoy, más que nunca, de verdad, Ultreya.